Entonces ahí está el primer problema, que vamos a empezar con la regla de la cadena, va a consistir en derivar esta función. Entonces lo que vamos a hacer es que ahorita no tenemos muchas reglas a nuestra disposición, tenemos ya producto y cociente, pero no tenemos ninguna otra regla por el momento. Entonces lo único que podemos hacer ahorita es expandir y luego derivar. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a expandir y ¿cómo expandiría esta función? Sí, tenemos un x a la 8 más 2x a la 4 más 1. Entonces uno dice, bueno, puedo expandir, puedo luego derivar. Y aquí todavía no tengo la derivada, aquí solo tengo la función expandida. Entonces luego derivo cada uno de estos términos uno por uno. Entonces tendríamos que 8x a la 7 y luego ¿cuál sería el siguiente término? 8x a la 3. Sí, más 8x al cubo. Entonces esa es la respuesta y ahorita lo que voy a tratar de ver es si puedo reescribir la respuesta de otra forma, solo para ver si me aprovecho de la estructura que tengo en este problema, que es una función compuesta. Entonces eso solo me va a permitir como que orientarme a si no hay una forma más fácil. Entonces ahorita tengo, digamos, que simplificar la derivada. ¿Qué factor común tengo? 8x al cubo. Entonces este 8x al cubo me va a simplificar la función a la cuarta más 1. Entonces observen que tengo aquí interesante, aquí como que pareciera que lo que estamos haciendo es tomar la derivada de la función cuadrática que está hasta afuera, luego tengo un x a la cuarta más 1, y luego lo que nos queda es un término que es como un 4x al cubo. Entonces este es un resultado interesante porque sí, observen que aquí estoy derivando una función externa, que es este paréntesis x al cuadrado. Entonces la derivada de este paréntesis x al cuadrado es 2 por el paréntesis y a la 1. Y luego, como adentro de este paréntesis hay otra función, la derivada de esta función x a la 4 más 1 es 4x al cubo, y entonces esta forma me va a ayudar a determinar las derivadas de funciones más complicadas, porque en este caso, bueno, como y es una función compuesta, entonces nuestra función externa va a ser, la voy a llamar f de u, solo porque como adentro vamos a tener una que es una variable de x, es un u al cuadrado. Y luego adentro de este paréntesis podemos ver que hay una función x a la cuarta más 1. Incluso vamos a cambiar un poco a este como a f de u en vez de f de g. Entonces puedo derivar f de u sin ningún problema, como 2 por u, y puedo derivar u' respecto a x sin ningún problema. Y entonces la idea es que si quiero encontrar dy de x o f' de u, lo que hago es que junto estos dos resultados, la derivada de la función externa por la derivada de la función interna.
Entonces esto es bien bonito porque ya tengo aquí 2u. Entonces tengo 2 paréntesis u, reemplazo u por x a la cuarta más 1 y por la derivada de u de x, que es 4x al cubo. Entonces lo que estoy escribiendo aquí es lo que se va a conocer como la regla de la cadena. Entonces voy a poner aquí que la derivada de la función compuesta es el producto de las derivadas de las dos funciones que conforman la composición. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque puedo hacer lo siguiente. Digamos, en algún momento quiero extender este resultado y quiero tratar de derivar esta función. Voy a escribir una función aquí cualquiera. ¿Cómo podemos encontrar esta derivada sin necesidad de expandir esta potencia de 10? Lo cual es un ejercicio sumamente largo. Es 3x más 3 por 3x más 1. 3x al cuadrado más 1. Sí. Aquí yo creo que el paréntesis está aquí adentro. Entonces, digamos, aquí como vieron, Maite dio la respuesta bien rápido y esto va a ser uno de los objetivos de la clase de hoy, que puedan encontrar esta derivada de manera rápida, solo viendo, digamos, cuáles son cada una de las funciones que conforman la composición. Entonces, lo que hizo Maite hizo lo siguiente. Se dio cuenta de que aquí hay una función f de u que es igual u a la 10. Y luego hay una función u a la x que es x al cubo más x. Y luego lo que hizo para encontrar esta derivada fue que encontró primero la derivada de esta función, que es 10 por u a la 9. Obviamente nosotros no escribimos u, sino que reemplazamos u por la función que está dentro de esta potencia de 10. Y luego posteriormente uno deriva la derivada de u respecto a x, que es la derivada de la función interna, que es 3x al cuadrado más 1. Cristian, no entiendo muy bien eso del grafo con respecto a tal variable, eso del y partido de x. ¿Cómo se interpreta eso? De y de x. Lo que pasa es una forma como para memorizarse la regla de la cadena. Hay otra forma más práctica de escribir la regla de la cadena, que consiste en una composición entre f y g. Entonces, digamos, ahorita... Ok, para la f de u, ¿cómo derivo? Sería de y partido de u. Sí, acá, sí, aquí tendrías que dy de x es igual a dy de u, pero luego como u depende de x, tendrías du de x. Y eso es lo que no entiendo. Ajá. Este es un... Dependencias de dependencia. Sí, es dependencia de dependencias. Y depende de u, pero u depende de x. Entonces, si uno quiere encontrar la derivada de y respecto a x, de u, bueno, si uno quiere encontrar dy de x, primero hay que encontrar dy respecto a u y luego du respecto a x. Entonces, esto que estoy escribiendo aquí, esto que es exactamente lo que estamos haciendo aquí, estoy encontrando f' de u por u' de x. Lo único es que la forma más fácil de escribir esta regla es si en algún momento reemplazamos u por g de x. Entonces, si reemplazamos u por g de x, vamos a obtener la forma más conocida de la regla de la cadena, que es: derivo la función f, la evalúo en g de x y luego la multiplico por la derivada de la función que está dentro de la composición. Entonces, esto que estoy escribiendo aquí es la regla de la cadena,
que, como les decía, no es necesario que se memoricen esta regla, sino que más que todo que visualicen dónde está cada una de las funciones que conforman la composición, y ya luego nos vamos. Entonces ahorita voy a trabajar con la regla de la cadena y voy a escribir el resultado. Entonces esos ejercicios son bonitos porque simplemente trabajamos con reglas de derivación conocidas. En X y F, entonces tenemos que la función F va a ser derivable en X y la función G es derivable en X y F es derivable, aquí es en G de X en vez de X, pero es solo porque es una composición de F con G. Vamos a tener lo siguiente: la composición es derivable. Voy a poner F mayúscula, F compuesto en G, es derivable, y vamos a obtener lo siguiente: ¿cuál va a ser la derivada de esta función? Derivo primero la función externa, pero la función externa todavía va a tener la función interna como parte de la composición. Entonces luego, al derivar esta función externa, uno procede a derivar la función interna. Entonces todo esto es la regla de la cadena: derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Entonces esto sería todo, y esto es lo que hemos hecho con los últimos dos problemas. Lo que pasa es que en algún momento unos libros lo que hacen, que para que no se memoricen esta regla, es que les indican, bueno, CY igual a F de U y CAU igual a G de X. Entonces les están pidiendo, están viendo que aquí hay una variable intermedia U. Les están pidiendo, bueno, encuentre dy de X. Entonces aquí es igual dy de X, dy de U por du de X. Y luego lo que uno puede hacer, bueno, aquí es igual dy de U, f' de U. O vamos a poner f' de U, pongámoslo como f' de U. Y du de X es g' de X. Y luego en el último paso uno reemplaza U por g de X y uno obtiene la regla de la cadena. Pero esto es más que todo un recurso mnemotécnico que en algún momento se utiliza, porque la ventaja que miran de esta regla es que van viendo cómo van derivando secuencialmente estas funciones. Primero se van a la externa y luego se van a la interna. Pero yo siento que esta fórmula es un poco más accesible. Ahora, lo que va a suceder para estos problemas, no vamos a usar ninguna de estas dos reglas, sino más que todo vamos a derivar estas funciones visualizando cada una de las funciones que conforman la composición. Y eso es lo que va a hacer más interesante estos problemas, no memorizarse una regla que el problema de la regla no les va a decir cuál es la función G y cuál es la función F. Entonces eso es algo que no les va a decir la regla. Entonces ahorita vamos a tener varios de estos ejercicios. Y estos ejercicios los pueden resolver en una sola línea. No es necesario hacer todo este análisis de función externa y función interna. Ahorita, para empezar, voy a estar haciendo mucho el análisis, bueno, cuál es la función interna y cuál es la externa.
y vamos a derivar cada uno de los componentes. Pero posteriormente vamos a derivar estas funciones de manera automática. Entonces ahí está, ¿cuáles son las dos funciones que están conformando la composición? Sí, esa es la externa. Y luego la interna. Sí. Sí. Y vamos a escribirla esta como una g de x. Entonces sabemos algo de estas dos funciones. Sabemos que esta función la podemos derivar simplemente como f' de x es igual a 20. Voy a dejar esto en paréntesis porque ya sabemos que esta x tiene que ser reemplazada por g de x. Entonces por eso es que la dejé ahí como un gran paréntesis y a la 19. Y luego la derivada de esta función es 8x a la 7 más 2x. Entonces lo único que nos queda pendiente de la derivada de esta función es combinar estas dos derivadas. Entonces al combinar estas dos derivadas, ¿cuál sería el primer término de esta derivada? Ajá. Y luego x al cuadrado a la 19. Y me falta algo. Sí. Ajá. Y esto es todo. Entonces aquí sin tanta justificación pueden escribir la derivada. Y este es el f' de g de x. Y no hay más que hacer. Incluso si no ponen este paso es más que suficiente. Pero lo que sí es que tienen que escribir cada una de las derivadas de las funciones que forman parte de la composición. Entonces, como pueden ver, esta no es una regla difícil. ¿Sí? Ah, sí, se puede hacer una composición triple. Podemos animarnos a hacer este problema ahorita sin saber incluso la regla de la cadena, solo para diagnosticarnos. Sí, es la multiplicación de las tres derivadas. Entonces, digamos aquí, ¿cuál sería esta derivada? ¿Cuál es la que está hasta afuera? ¿Sí? El x a la 5. Un poco redundante los paréntesis, pero por lo menos nos recuerdan que hay una función adentro del x a la 5. Y el g de x es 5x al cubo más 4x al cuadrado más 3x más 1. Entonces procedamos a derivar. Entonces, ¿cómo derivaríamos esta función? Bueno, esta ya la tenemos. Bueno, sí, tendríamos aquí ajá, 5 multiplicado por todo esto. Y obviamente, como se multiplican las dos derivadas, lo que voy a escribir aquí no va a ser del todo correcto. 15x al cuadrado más 8x más 3. ¿Qué miran aquí de incorrecto con esta derivada? Hay que multiplicar todo la derivada. Sí, porque el g' de x está multiplicando al f' de g de x. Entonces, digamos, esto es todo, no se puede complicar, no se puede simplificar más el problema. Ahora, con esta regla van a haber funciones muy extrañas que no tienen mucha aplicación práctica, pero la ventaja de esto es que les permite practicar todas las reglas de derivación. Entonces estas funciones extrañas los van a familiarizar con las reglas de derivación.
Entonces ahorita vamos a tener otro problema. Vamos a tener aquí una raíz cuadrada de x. Luego vamos a tener g de x es igual a x al cuadrado más 1. Y luego h de x. Yo creo que vamos a tener un seno de x más 2. Entonces aquí hay algo bien interesante. Lo que ahora quiero encontrar es la derivada de esta función. Muy bien. Entonces ese es un bonito problema. Lo que podemos hacer primero es encontrar esta función. Podemos evaluar esta composición. ¿A qué sería igual f de g de h de x? Ajá. Ah, excelente. Entonces tengo una gran raíz cuadrada, luego tengo que evaluar seno de x más 2 en este cuadrado. Y me falta el más 1. Muy bien. Entonces, ¿cómo derivaría esta función? Yo creo que ahí la clave está en reconocer que esta es una composición de 3 funciones. Entonces tenemos 3 funciones aquí y vamos derivando de la más externa a la más interna. Entonces empezamos derivando la f de x, que es externa. En primer término sería la derivada de f, pero dentro se le mete g de h. Todo, ajá, sí, dentro se le mete g de h. La segunda que tendríamos que derivar es esta función intermedia x al cuadrado más 1. Y por último derivamos la h, que es seno de x más 2. Ah, bueno, y esta es la interna. Y vamos a poner aquí una igualdad. Muy bien. Entonces la derivada de esta función, que la voy a denotar. Yo creo que la tengo denotada como h de x, y de x. Entonces y' de x, empezamos derivando la raíz cuadrada. Entonces, ¿cuál es la derivada de la raíz cuadrada? Sí, bueno, y aquí tengo que cambiar esta raíz por una potencia o escribirla en el denominador. Entonces seno de x más 2 al cuadrado más 1 a la menos 1/2. Pero aquí todavía no he terminado, porque ahora tengo que derivar seno de x más 2 al cuadrado más 1 respecto a x. Entonces, ¿a qué es igual esta derivada? 2 por el seno de x más 2. Ajá, 2 por el seno de x más 2. Pero aquí solo he derivado la intermedia. Sí, nos falta seno de x más 2. Entonces luego tengo que multiplicar esto. Lástima que no puse un 2x, pero bueno, ahora solo será un coseno de x. Entonces esto sería todo. Entonces observen que, aunque no les he presentado cómo se hace la regla de la cadena para una composición de 3 funciones, la idea es la misma. Uno empieza con la derivada de la más externa, y luego uno revisa qué hay adentro de esta función externa, y uno continúa derivando hasta que ya uno no tenga ninguna otra función dentro de la composición. Entonces ya cuando llego a seno de x más 2, ahí ya no hay más composiciones, por más que quiera. Bueno, podrían haber si utilizan la variable x. Entonces se puede hacer una composición de f con g, donde g es igual a x, pero ahí no cambia la composición, entonces es un poco contraproducente. Entonces ahorita tenemos todavía más de estos problemas. Tenemos problemas con funciones exponenciales, que usualmente esos son los problemas
un poquito diferentes a los que usualmente nosotros trabajamos. Y me faltó aquí uno un poquito fácil, pero igual interesante. Que aquí todos los problemas son respetables. H de x, 3 dividido x al cuadrado más c a la x a la 3. Entonces digamos aquí cómo derivamos esta función. Tal vez se miran tentados a usar una regla o hacer una manipulación. Sí, mejor hagamos así. Entonces dijiste cociente. Podemos hacer cociente si la derivada de 3 es 0 por esta función 0 menos la derivada de esta. Sí, y aparte hay un cociente, entonces un cociente y una cadena como que... Por eso empezamos primero la cadena y ya con la cadena sí. se puede multiplicarlo por cociente. Podemos... ¿Y por qué mejor no hacemos esto? Nos evitamos el cociente. Esa es la forma más práctica, porque aquí ya solo tenemos una regla de la cadena, una función externa u a la menos 3 y una función interna x al cuadrado más c a la x. La externa no sería 3 como la menos 3. Sí, gracias, sí. Aunque siempre puedo decir, bueno, este resultado lo multiplico por la constante 3. Pero si aquí como se miraría es 3 por u a la menos 3. Muy bien, entonces esta es la interna. Entonces ahora procedamos a derivar esta función. Como pueden ver, estos son puros ejercicios de seguir las reglas. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Si tenemos un menos 9. Luego... y luego la potencia, ¿cuál sería la nueva potencia? Sí, menos 4. Y ahora, ¿cuál sería la derivada de eso? Sí. Multiplicado, no sumado, porque si no ya tenemos otra función, otra derivada de una función completamente diferente. Entonces, digamos, esto sería la respuesta. Pueden en algún momento simplificarla un poco. No van a ganar mucho con la simplificación, pero tal vez en algún momento estemos interesados en encontrar asíntotas o tangentes verticales, o donde la función es creciente y decreciente, y esta forma va a ser un poco más trabajable que esta. Pero incluso aquí vamos a tener problemas encontrando los ceros de esta función. Cuando x al cuadrado es igual a e a la x, es un problema un poquito desafiante. ¿Cuándo es? X al cuadrado igual a e a la x. A eso solo lo podemos estimar numéricamente. Yo creo que va a ser como en menos 1 o en menos 2, pero es solo porque de ahí es donde la parábola se intersectaría con... Sí, yo creo que x al cuadrado y a la x se intersectarían así. X al cuadrado tiene esta forma y a la x tiene esta otra forma. Solo que a la x crece un montón. Entonces el intercepto no sé exactamente dónde va a estar, pero posiblemente esté en menos 0.5 o un número así. ¿Y eso qué hace a la 4? Porque no me hace nada. No te hace nada, porque encontrar el 0 de x al cuadrado más c a la x es lo mismo que encontrar el 0 de x al cuadrado más c a la x a la 4. Entonces con esta función este 0 estaría repetido como que 4 veces. Entonces estos son problemas sumamente interesantes que incluso teniendo calculadora posiblemente no se resuelvan. Entonces, ya que estamos hablando de la función exponencial, ¿por qué no tratamos de encontrar las derivadas de funciones exponenciales? Entonces aquí ya el problema se vuelve un poco más interesante, pero igual es la misma idea.
Entonces, ¿cuál es la idea de una función exponencial? Conocemos su derivada. Conocemos que f de u es igual a e a la u. Y la derivada de e a la u es e a la u. Entonces, aquí por el momento no hay ningún problema. Pero ahora tenemos que este exponente u ya no es una variable x o una variable t, sino va a ser ahora una función. Entonces, en este caso tenemos que u de t es igual a t al cuadrado más 3t más 8. Y conocemos también la derivada de esta función u, que es 2t más 3. Entonces, ¿cómo puedo encontrar la derivada de s respecto a t? Sí, se multiplican las derivadas, solo que con la exponencial siempre va a pasar algo bien curioso. Como la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial, inicialmente no vamos a ver ningún cambio. Donde vamos a ver el cambio es cuando miremos que el exponente es una función de t o de x y derivemos ese exponente. Entonces, en este caso la derivada es la derivada de e a la u, muy bien, e a la u o e a la t al cuadrado más 3t más 8 por la derivada del exponente, que es 2t más 3. Y esta regla es tan bonita que en algún momento van a ver que el libro la escribe de esta forma: d de x, e de u de x es igual a e a la u de x por du de x. Y este es un caso especial de la regla de la cadena, y es el caso que eventualmente vamos a adoptar de manera inconsciente. Sí, la derivada de una función exponencial es la función exponencial por la derivada de su exponente. Entonces, con esta nos vamos a entretener un montón. Y esta sí se va a usar para algunas aplicaciones de decaimiento exponencial o crecimiento poblacional o problemas de interés compuesto. Entonces, ahora tenemos aquí otro problema que es un poco interesante porque estoy haciendo la composición de f con g y luego la composición de g con f. Entonces, ya hemos visto que las composiciones no son iguales. F compuesta en g no es lo mismo que g compuesta en f. Y como esas dos funciones no son iguales, tampoco sus derivadas van a ser iguales. Entonces, sí importa mucho el orden de cómo estamos escribiendo la composición para calcular su derivada. Entonces, para encontrar esta derivada, ¿qué necesitamos hacer? Encontrar la derivada de e a la seno de teta y luego encontrar la derivada de seno de e a la teta y luego juntar el resultado. Entonces, ahorita todavía no se ha demostrado esto mucho, pero la derivada de seno es igual a coseno de teta. Esa la vamos a encontrar el lunes después del parcial, que la derivada de seno de teta es coseno de teta. De la semana de parciales, es que tienen semana de parciales ustedes. Sí. Ya no va a haber más parciales por el momento. Pero posiblemente mañana tienen parcial, el jueves tienen parcial, el viernes tienen otro parcial. El lunes van a tener parcial. Ay, Dios mío. Entonces hasta el martes vamos a ver esta derivada. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que derivar esta función solo utilizando estas reglas. ¿Sí? Nosotros no tenemos clase el lunes, el laboratorio va a hacer la tarea. ¿A qué haces el examen de Computer Science? Bueno, averigüen el horario, no vaya a ser que escogen un horario de la tarde y alguien entre en conflicto con el laboratorio. Que si el examen que tienen de Computer Science es en la tarde o en la mañana. Yo
Bueno, ahí me averiguan porque no vaya a ser que haya conflicto. Entonces, primero hagamos este problema por partes. ¿Cuál es la derivada de E a la seno de teta respecto a teta? Se multiplica Sí. por la derivada del exponente. Sí. Copiamos la función exponencial tal como está y la multiplicamos por la derivada del exponente. No importa, yo creo que es más fácil poner antes coseno porque a veces que se confunde el exponente con una función que está multiplicando a la exponencial. Entonces, luego, ¿qué hacemos? ¿Cómo derivamos seno de a la teta? Sería coseno Ajá. y lo multiplico por la... Ajá. ¿Y cuál es la derivada de a la teta? Sí, ya es lo mismo. Entonces, esta... Si quieren tener un poco menos de confusión sobre qué está multiplicando y qué es potencia y qué está dentro del coseno y fuera del coseno, lo pueden escribir de esta forma. Aquí hay menos ambigüedad sobre cómo están interactuando esas funciones, porque posiblemente en algún momento, si no escriben aquí los paréntesis, pueden combinar esto, sea las tetas como e a la 2 tetas, o este coseno de teta lo pasan como un exponente. Pero de esta forma no hay confusión. Entonces hay varias respuestas equivalentes, un producto, incluso la regla de la cadena. Primero pueden derivar la función interna y luego multiplicarla por la derivada de la función externa. Algunas personas sienten eso más cómodo, derivar la interna y luego la externa. Y como es f' por g', eso es igual a g' por f' evaluado en g de x. Entonces ahí el orden no afecta. Donde sí afecta el orden es en la del cociente, pero es porque tenemos un signo menos. Si no tuviéramos ese signo menos, no tendríamos que prestar tanta atención a la regla del cociente. Entonces vamos a trabajar esta función de P y Q, que era un problema que tenían en el laboratorio. Sí, no. Entonces aquí tenemos la raíz cuarta y todavía no he terminado de cerrar la raíz cuarta, pero es solo porque tenemos un montón de términos. Adentro de la raíz cuarta tenemos una función de quinto grado. Entonces aquí solo quiero que piensen un poco y... Pero no puede ser 5 cuartos. Ya no dejaste que pensaran. Porque, ¿qué quieren hacer aquí? Una derivada de una composición de tres funciones. Sí. Como denominador, la función de las 5 cuartos. Sí. Lo más fácil aquí es no tener tres funciones en la composición. Entonces aquí observen que hay tres funciones en la composición. Pero si utilizamos propiedades de exponentes, aquí tendríamos un elevado a la 5 elevado a la 1/4. Entonces nos queda este 5/4 y ya solo tenemos una composición de dos funciones. Con grandes ventajas, solo tengo que usar la regla de la cadena una vez. De esta forma la tenía que usar 2 veces y qué tedioso eso. Muy bien, entonces ahora derivemos esta función. ¿Cuál es la derivada de P respecto a Q? ¿En qué tanto cambia el precio respecto a la cantidad? Copio lo que está dentro. Sí, ajá. Y el resto es entero, entonces me queda un cuarto. Sí. Entonces, como pueden ver, esta regla no es difícil, es una regla bien bonita. Sí. No se puede complicar más a menos que uno empiece a escoger bueno, ¿y cuál es la derivada de la función interna? Yo creo que Tengo 9 puntos, o sea, abajo los paréntesis, porque multiplico todo. Sería más 1 igual a menos 2. Más 2. Más 1 igual a menos 2. más 1, sí, más 1 Q a la menos 2, sí. Solo porque la derivada de Q a la menos 1 es menos 1 por Q a la menos 2. Entonces aquí ya terminé el problema. No. Sí. Si simplificamos, por decirlo así, ¿cómo es que multiplicaríamos? O sea, ¿Qué quisiera simplificar? o sea, por ejemplo, ahí el
Si yo lo resuelvo así como que... Eso sí, esto tal vez sería 45 cuartos más 10 cuartos y más 5 cuartos. Y tal vez este q a la menos 2, si quisiera, lo podrías escribir como 1 dividido q al cuadrado y tener un denominador común. Entonces se puede tener una respuesta de 9q a la cuarta más 2q al cuadrado más 1 dividido q al cuadrado. Pero no se gana mucho en este problema con esa simplificación. Ahora, si en algún momento queremos encontrar tangentes horizontal u otro tipo de problema, y tal vez sí nos convenga hacer esa simplificación que está sugiriendo. Entonces ahorita hemos hecho un montón de problemas. Esto es una ventaja y desventaja de la regla de la cadena, que como es una regla fácil, los problemas no se terminan y no se terminan, sino que uno solo sigue viendo de cómo complicar más los problemas. Entonces yo creo que ya en algún momento me dijeron cuál es la derivada de este tipo de función. La derivada de f compuesta en g y esta g compuesta en h. Siempre y cuando las tres funciones sean derivables. Entonces, ¿cómo derivaríamos esta función? F prima de g de h Sí. multiplicado por h por g prima de h multiplicado por h prima. Sí, seguimos la regla de la cadena tal como nos las dan. Entonces primero tenemos que derivar esta función externa. Volvemos a copiar la función que está acá, que ahora ya no es una función simple, sino es una función compuesta. Pero entonces, como tenemos una función compuesta, ahora tengo que encontrar la derivada de la función compuesta g de h de x. Entonces, ¿cuál es la derivada de g de h de x? G prima de h. Sí, me ignoro, digamos, ya que ya derivé f, entonces paso a g de h de x, entonces aquí sería g' evaluado en h de x. Y luego, ¿ya terminé aquí o todavía tengo que continuar derivando? Por h prima. Sí, por el h'. Entonces, esta regla es una regla que no se las recomiendo memorizarla porque no es necesario memorizarse esta regla. Pero sí traten de mantener esta estructura y que si tienen composiciones de dos o más funciones, van a continuar derivando y derivando hasta que terminen de derivar la última función. Si todavía no han encontrado las derivadas de esa función compuesta, entonces el problema va a estar incompleto. Entonces aquí podemos hacer ejercicios. Hay veces que esta regla la escriben de esta forma. Solo voy a escribir la otra forma de escribir esta regla. Y es función de u, pero u es función de... Vamos a poner b. Y luego b es función de h. Y esta finalmente es función de x. Entonces aquí, si quiero encontrar dy de u, ¿cómo lo encontraría? Y depende de u depende de b, y b depende de x. Bueno, entonces lo que yo tendría, quisiera encontrar sería de y dependiendo de x. Sí, de y de x, sí, sí, de y de u no llegamos tan lejos. Y si hago de y de u, Solo sería f' de u, si no tiene tanta gracia. Si aquí la gracia es de y de x. y ahí es donde usted me explicó que se hace un montón de derivadas. Sí. Entonces primero esta función depende de u, entonces encuentro dy de u, entonces aquí derivo. Pero u depende de b. Entonces de u de un partido de b. Y luego b depende finalmente de x. ¿Sí? Entonces observen que es lo interesante de esta regla, como que
si fueran cancelando esto, se van intercalando las variables de derivación. Entonces esta es otra forma de trabajar el problema. Problemas así pueden tenerlos si realmente a la persona le da pereza escribir la triple composición y solo dice, ah, bueno, esta variable depende de esta otra y de esta otra, y encuentre cuándo la dependencia entre y la última variable independiente. Entonces aquí tenemos un par de ejercicios. Esta primera función es un poco inusual porque esa composición es un poco extraña. Ay, Dios. Bueno. Vamos a tratar, tal vez para hacerla más extraña todavía, poner aquí un X. Solo para motivar más el uso de paréntesis. Sí, una X está. Entonces esta es una función extraña. Pero como que podemos ir viendo cuáles van a ser cada una de las funciones que conforman la composición. Entonces digamos aquí cuál es la función más externa de la composición. Sí, que es un X a la 1 medio. Luego, ¿cuál va a ser nuestra función intermedia? Ajá. X a la cuarta menos X2. Y recuerden que entre cada una de estas van a haber otras funciones. Entonces casi que lo pueden escribir en términos de paréntesis. Y luego la más interna. Sí. Entonces vamos a tener un total de un producto de 3 derivadas. Pero como van a ver, esto que escribí aquí no es tan crítico para el problema, sino que lo que pueden hacer es ir derivando poco a poco. Bueno, empecemos con la raíz. 1 medio y cambio la raíz por un paréntesis para poder expresarlo en términos de potencias. Y luego escribo todo este relajo. 2x más x a la cuarta menos 2x al cuadrado más x al cuadrado. Ahora menos 1 medio. Entonces luego, ¿cómo continuaría? Multiplico otra vez a paréntesis, sería 4 multiplicado por la Ajá. Menos 2. Eso sería el cubo. Al cubo, ajá. No se podía eliminar la raíz con el 4 y 2. Se puede, sí, con el 4 se va a poder eliminar, si es buena observación. También con... no, es que si uno se da un paso adelante y uno multiplica 4 por 1 medio te queda 2 y menos 2 por 1 medio te queda menos 1. Sí, se puede simplificar un poquito más. Entonces observen que ahorita que este problema es un poco difícil de escribir, pero... Pero ahí tendría que ser factor común de 2. Sí, factor común de 2. ¿Y ya terminé o todavía me falta algo? Falta la derivada de la mitad. Sí, del 2x más, al cuadrado más x. Entonces este es un problema un poco tedioso de escribir, pero aquí se pueden ver claramente cada paso que van haciendo de la composición de las 3 funciones. Se puede simplificar un poco, tal vez factorizar el factor común de 2 por 2x al cuadrado más x, pero no van a obtener mayor simplificación y van a seguir teniendo que lidiar con los paréntesis. Entonces aquí tengo otro problema que es menos tedioso de escribir, pero que igual ilustra otras propiedades que tenemos con funciones trigonométricas. Entonces posiblemente ya vieron ustedes esta notación cuando uno tiene potencias de seno, que no se escribe como seno a la tal potencia, sino seno a la potencia, y luego se escribe el argumento de seno. No entendí eso que dijo, seno a la potencia, ¿por qué? Es que aquí es igual seno al cuadrado de esta función. No, secante es 1 sobre coseno. Que digamos con las funciones trigonométricas generalmente...
tienen esta notación. Seno de n a la, vamos a poner a la u, es igual a seno a la u a la n. Entonces esta es una forma. La n no afecta a la u, porque solo afecta el seno. Porque este solo es una potencia. Entonces con las funciones seno, pues en vez de escribir seno paréntesis a la cuarta, uno escribe solo seno a la cuarta. Entonces, pero seno a la n de 1 es igual a seno a la un. Seno a la un ya es. No es igual a seno. Seno a la u sobre n simplemente dentro del seno hay una función u sobre n. Pero si uno tiene seno a la n de u, sí, no es afectado. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es que tenemos que reescribir esta función. Ahorita voy a escribir el argumento de seno como x a la 1 medio para que pueda calcular la derivada de la función interna usando la regla de la potencia. En un ¿Tiene que sacar una super externa que sería x al cuadrado? Sí, esa es la acá, sí. Sí, porque aquí no empiezo derivando seno, sino empiezo derivando la función cuadrática. Entonces esto es una de las complicaciones de seno. Entonces ya vieron aquí que sucede. En realidad tenemos tres funciones. Tenemos una función externa al cuadrado, luego una intermedia que es el seno, y una interna que es x a la 1 medio. Entonces aquí tenemos para divertirnos calculando esta derivada. Obviamente cuando calculen esta derivada, después de este paso pueden proceder a utilizar la regla de la cadena. Lo único es que estoy escribiendo todas las derivadas que estamos calculando. Entonces la derivada de esta función es 2 por el seno de x a la 1 medio. Esto puede parecer redundante, pero igual escribí aquí el 1 solo para indicar de que ya tomé la derivada de la potencia. Pero luego lo que me queda pendiente es la derivada de seno evaluada en x a la 1 medio. Entonces aquí es igual a la derivada de seno evaluada en x a la 1 medio. Coseno de x a la 1 medio. Sí, coseno. Entonces aquí ya tengo ya el coseno. Pero ya terminé aquí o tengo que seguir derivando. Sería 1 medio de x a la 1 medio. Sí. Y aquí finalmente ya termino. Entonces pueden ver que es un problema sumamente largo, pero no es tan tedioso como el anterior. Entonces estas son las peculiaridades de estas funciones trigonométricas, que la forma tan peculiar que tienen de que se escriben sus potencias. Sí, yo creo que no a muchos de ustedes les ha de haber cabido en una sola línea la derivada de esta función, tal vez escribiendo muy pequeño. Digamos ahorita estamos bien. Ahorita nos vamos a aburrir de hacer problemas de derivadas, pero es que yo creo que prefieren 50 ejercicios de derivadas a tener que hacer 10 ejercicios a uno de límites. Entonces estos problemas son inagotables. Y todavía no he puesto las otras funciones como tangente, cosecante, secante. Esas las vamos a ver el día martes. Las podemos sacar, son bien bonitas. Porque esas se encuentran con la regla del cociente y con identidades trigonométricas.
Muy bien. Entonces aquí tengo un problema un poquito tedioso. ¿Cuál es la regla de la potencia? La regla de la potencia es la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. La normal, ¿no? Sí, la normal. Ahora con regla de la cadena, si aquí uno tiene u a la x a la n, la regla sería n por u a la x a la n menos 1 por la derivada de u respecto a x. Que no es una regla que les recomiendo que se memoricen. Mejor internalicemos la regla de la cadena. Entonces ahorita aquí observan de problemas con la derivada de esta función. Tenemos aquí un producto de dos funciones. Entonces vamos a tener que usar la regla del producto y luego la regla de la cadena. Entonces primero la regla del producto y luego la de la cadena. Entonces empecemos a derivar. Si esa hoja de trabajo se las voy a cambiar porque la última serie de problemas en la hoja de trabajo 4 es encontrando la definición. Las derivadas hay que encontrarlas con definición, pero mejor se los cambio por regla de la cadena. Más entretenido. Sí, voy a subir una nueva hoja porque esos problemas de definición son tediosos. Y quiero que el segundo parcial mejor sea estas derivadas extrañas, aplicaciones, velocidad, aceleración, trigonometría, que límites ahorita van a pasar a segundo plano. Entonces empecemos derivando la primera función. ¿Cuál es la derivada de la primera función? Multiplicado por 3 medios t a la menos 2. Ajá. T a la 1 medio, t a la 1 medio. Entonces, observen qué estoy haciendo aquí. Aquí primero derivé la función exponencial, que es la misma función exponencial, por la derivada de su exponente. Entonces, todo lo que escribí aquí es la derivada de la primera función. Entonces, la segunda función la copio, sí, por seno de eso. Sí, es que así es como hay que pensar la regla de la cadena, seno de eso. Donde el eso es todo lo que esté adentro de ahí. Entonces, luego, ¿qué nos falta? La derivada de... Sí, la derivada de seno. La voz inteligente. O si quieren pueden escribir primero la función exponencial. Ajá. Sí, u por b'. Muy bien. Excelente, coseno. Coseno de 4t al cubo menos 8 dividido t. Y nos falta algo. Porque como seno tiene adentro una función. Pero ¿por qué hay que hacerlo si nos piden solo derivar? Hay que hacerlo también ya. Sí, es que todo el seno se tiene que derivar también de lo que sea dentro del seno. Porque es un seno de g de x. 12t cuadrado. Sí. Ajá. 1, 8t a la menos 2. Sí. Yo creo que es más 8t a la menos 2, sí. O lo pueden escribir como más 8 dividido t al cuadrado. Pero igual eso no. Muy bien. Sí, ahí queda, ¿no? Tal vez se pueden factorizar los t a la 3 medios. Pero aquí no se puede hacer más con este problema. Y la simplificación no es muy útil. Aquí les tengo otro un poco tedioso. Lo voy a hacer un poco menos tedioso porque tal vez nos animamos a simplificarlo. Este problema, esta función tal vez en algún momento estamos interesados en graficarla. Tal vez no con la potencia de 8. Pero t al cuadrado dividido t al cuadrado más 1 es graficable. A mano. Entonces, digamos, esta función, ¿cómo la derivo? ¿Qué problema miran ahora? Que hay dos funciones. Sí. La función que está dentro de la composición es un cociente.
Entonces primero vamos a tener que hacer una regla de la cadena para el gran paréntesis a la 8 y luego voy a tener que derivar lo que está dentro de la composición, que es un cociente. Pero ya después de esto el problema es accesible. 8. Voy a escribir aquí el t al cuadrado dividido t al cuadrado más 1 para indicar de que todavía lo tengo pendiente de derivar. Entonces ahora derivo el t al cuadrado dividido t al cuadrado más 1. Entonces ¿a qué es igual la derivada de esta función? Ajá. Menos. Sí, por la... Ah, bueno, aquí dejó de ser ABA. Pero igual. Entonces, digamos, aquí está la respuesta. Hay unas cuantas simplificaciones. Digamos, si observan este 2t al cubo, se va a cancelar con este menos 2t al cubo. Entonces solo el único término que nos va a sobrevivir en el numerador es 2t. Y esta sí se puede ir simplificando un poco más. Pero es 2t al cubo, pero el otro es t cuadrado. Ah, pero por 2t. Sí, se multiplica. En algún momento, si quieren, pueden combinar esta potencia del denominador como... Ah, bueno, sí, sigamos simplificándolo un poquito, solo porque t al cuadrado a la 7 es t a la 14, t a la 14 por t es t a la 15, puedo multiplicar 8 por 2, 16. Y luego estas dos potencias las puedo multiplicar, una tiene una potencia de 7, otra de 2. Se suman porque esto es un producto de funciones exponenciales. Sí, las que tenía que multiplicar las funciones exponenciales, pero lo que tengo que sumar son los exponentes. Entonces esta se puede simplificar un poquito. Ah, es que solo estoy multiplicando estos dos denominadores. Aquí me salté unos pasos de álgebra, pero yo creo que pueden hacer esto con un poco más de detalle. Como pueden ver, aquí sí se simplificó bonito el problema, mucho mejor que dejar con la regla del cociente sin simplificar. Aquí en su momento se pueden hacer problemas de donde hay recta tangente, si hay máximo mínimo, intervalos decreciente y decreciente. Esta es una función interesante de graficar. Entonces ahorita vamos a ver cómo estamos de tiempo. Tenemos suficiente tiempo. Hay dos tipos de problemas que podemos hacer. Hay un problema un poco mecánico de una recta tangente para una función que requiere la regla de la cadena, pero también podemos encontrar la derivada de esta función exponencial a la x. Entonces ahorita tenemos una regla de derivación para e a la x, pero no para a la x. Y tal vez en algún momento ¿quién de ustedes conoce la derivada de a la x? ¿Cuál es? A la x, e a la x es e a la x, pero a la x como por ejemplo 2x o 4 a la x. Sí, es una fórmula que se va a parecer bastante a la x. Yo creo que tal vez hay más interés por encontrar esta derivada que por hacer un problema de recta tangente. Entonces vamos ahorita a explorar y vamos a encontrar la derivada de una función exponencial de cualquier base. Entonces esta base, recuerden que tiene que ser un número real, entonces si no es un número real ya no es una función exponencial, es cualquier otro tipo de función. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un pequeño
repaso de propiedades de funciones exponenciales y logaritmos. Entonces, digamos, tenemos las siguientes propiedades entre funciones exponenciales y logaritmos. Todavía no he presentado formalmente la función logarítmica como la inversa, la función exponencial, pero posiblemente ya han visto ustedes que cuando quieren resolver ecuaciones exponenciales, al tomar logaritmos, el logaritmo y e a la x se cancelan, y también e a la logaritmo de x se cancelan porque sí, son inversas. La inversa de e a la x es lnx. Entonces, cuando tienen inversas, esta propiedad se puede usar. La composición entre la inversa y la función es igual a x, y la composición entre f y la inversa también es igual a x. Entonces, aquí hay algo bien interesante. ¿Cuál es la definición de logaritmo? La definición de logaritmo la puedo proporcionar después de este ejemplo. Bueno, aquí la definición de logaritmo es: tenemos que y es igual a e a la x. Si queremos encontrar la inversa de esta función, intercambiamos x por y por x y x por y. Entonces, lo que estoy escribiendo aquí es la definición del logaritmo. Lo que pasa es que como cuesta escribirlo bien, cuesta ver el logaritmo de esta forma, lo que hago es que creo una función que exactamente tenga esta propiedad. Tomo el logaritmo de a a la y para que el logaritmo y e se cancelen y solo me queden y. Entonces, al tomar el logaritmo de ambos lados, y como estoy diciendo que el logaritmo cancela la función exponencial, la definición de un logaritmo es la siguiente: y es igual a ln de x, si y solo si x es igual a e a la y. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el problema es que tengo que encontrar el exponente x que me va a dar este valor de y. Eso resuelve el problema de logaritmos. Entonces, sí, la base, sí. Entonces, digamos, por ejemplo, si uno quiere encontrar el logaritmo de 100, uno tiene que encontrar el exponente cuando haga 10 a la x obtenga 100. Porque esto está ligado con 10 a la 2 es igual a 100. Sí. Entonces, curiosamente, esta es la definición del logaritmo. Es una definición bien rara, porque está definida en términos de una función exponencial con las variables intercambiadas. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar la derivada de a a la x, usando esta propiedad. Entonces, observen qué sucede aquí. Tengo que cualquier variable es igual a e a la logaritmo de esta variable. Entonces, esto es un espacio que lo puedo llenar con la variable o función que yo quiera. Entonces, ahorita tengo a la x. A la x, que es el espacio, sería e a la logaritmo de a la x. Entonces, observen ahorita qué ventaja tengo con esta forma alternativa. Sí, lo único es que todavía tengo que hacer un pequeño cambio previo a calcular la derivada de a la x. Los logaritmos tienen una propiedad bien interesante, que si tienen el logaritmo de a la x, esta x la pueden bajar porque son exponentes. Esto es x por el logaritmo de a. Entonces, aquí hay una gran ventaja. Esta derivada no la conozco, pero esta derivada en teoría la puedo encontrar. Pero como el exponente es una función, tenía que multiplicarlo por la derivada del exponente. Sí. Sí, habría que multiplicarlo por la derivada de este exponente, que sería el logaritmo de a. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la derivada. Todavía no conocemos la derivada de un logaritmo, pero es 1 sobre x. Todas esas reglas de derivación todavía nos quedan pendientes. Entonces, aquí es igual a la derivada de e a la x por el logaritmo de a. Copio la función exponencial tal como está
pero luego multiplico esta función exponencial por la derivada del exponente respecto a x. Entonces, aquí es igual la derivada de este exponente respecto a x. La derivada de x es 1. Y este logaritmo de a es una constante. Entonces, aquí nos está quedando un resultado muy interesante. Porque ahorita tenemos que la derivada de a a la x, y lo cual es igual a la derivada de esta función un poco más complicada, es igual, voy a escribir el logaritmo de a enfrente porque se visualiza un poco mejor, es igual a esto, pero ¿a qué es igual e a la x por el logaritmo de a? Es igual a la x. Entonces, esta propiedad es bien bonita porque posiblemente ya algunos de ustedes se recordaron, si en algún momento la vieron. La derivada de la función exponencial es simplemente la misma función exponencial por su logaritmo. Pero por el logaritmo de base e. No, sí, logaritmo de base a. Aquí es un logaritmo de base a, porque reemplazamos a la x por e a la ln de a la x. Entonces, esta es la base a, no la base e. Pero es logaritmo natural. Sí, es logaritmo natural, es logaritmo natural. Es logaritmo natural, pero el número que tenemos aquí es a, no es e. Pero el logaritmo natural no es logaritmo de base e. Ah, eso ya es 1, pero ahí eso es un caso especial. Entonces ya tenemos esta regla de derivación. Hay una forma mucho más bonita de derivar esta regla, pero necesitamos la derivada del logaritmo y todavía no la tenemos. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta regla? ¿Cuál es la derivada de 2 a la x? Logaritmo de 2. Ajá. Logaritmo natural de 2 multiplicado por 2 a la x. Sí. ¿Cuál es la derivada de 10 a la x? Sí. Logaritmo natural de 10. Sí. Ahora, un problema capcioso. Aquí es igual a la derivada de e a la x. E a la x. Si usamos esta regla tal como está, logaritmo de e por e a la x. Sí, el logaritmo de e es 1. Sí, entonces por esta razón nos encanta trabajar con el logaritmo, con la función exponencial natural, porque con su derivada no tenemos que andar cargando este término. Y aquí les tengo otra pregunta más capciosa todavía. ¿A qué es igual la segunda derivada de 2 a la x? La primera derivada es logaritmo de 2 por 2 a la x. Sería la derivada del logaritmo natural por 2x. Por otro logaritmo de 2. Entonces aquí, por eso es que es odiosa esta regla, porque nos empezamos a tener cada vez más logaritmos naturales de base a. La tercera derivada ya sería un logaritmo de 2 al cubo por 2 a la x. Entonces estos problemas se vuelven sumamente tediosos, pero en algún momento se van a usar. Entonces ahí solo quiero hacer dos problemas más, dos problemas cortos, y con esto ya terminamos y hoy hicimos suficiente. Aquí yo creo que es un punto en vez de punto y coma. Entonces tengo esta función 5x, 5 a la seno de x al cuadrado, y esta otra función que es g de u e a la 2 por la raíz cuadrada de u más 1. Muy bien. No, pero esto no quiero porque si vamos a poner 8 solo para tener ese ln. Entonces aquí es igual a la derivada de la primera función. Tenemos aquí tres funciones: 5 a la x, seno x, y al final tenemos x al cuadrado. Entonces tenemos que hacer un
una regla de la cadena 2 veces. Pero empecemos en orden. ¿Cuál es la derivada de solo la función exponencial? Copiamos la función exponencial tal como nos las dan. Pero como esta base no es natural, tengo que agregar por el logaritmo de 5. Entonces aquí ya terminé de derivar la función exponencial, pero ahora tengo que seguir derivando su exponente. ¿Cuál es la derivada de seno de x al cuadrado? Sí, pero luego tengo que derivar lo que está dentro de... 2x. Sí, es el 2x, y aquí pongamos un paréntesis para que no haya... Entonces este es un problema solo para practicar las reglas de derivación. Tenemos este último. Aquí solo hay dos funciones que conforman la composición. Bueno, g' de u. Empezamos copiando la función exponencial tal como nos las dan. Por logaritmo natural de 8. Y luego nos falta derivar el exponente. Sería un medio multiplicado por 1 más 1 a la menos medio. Sí. Y yo creo que tenemos un 2. Entonces pongamos aquí un... Pero está bien, 2 medios por... No, yo pensé que ese 2 era de la raíz cuadrada. Ah, sí, eso usualmente no se usa, pero puedo escribir el 2 más grande. Pero igual está bien. Ahora, hay una última función interna de esta raíz cuadrada, que es un u más 1. Pero como la derivada de u más 1 respecto a u es igual a 1, este 1 es prácticamente invisible por 1, pero ni siquiera es necesario escribirlo. Muy bien. Entonces yo creo que ya tuvimos suficiente por hoy. Uy, sí, más que suficiente. Entonces muchas gracias.